Bueno, vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de la política. Hoy toca analizar a fondo la hoja de ruta del Partido Popular para intentar llegar a la Moncloa en 2027. Y ojo, porque no hablamos de una estrategia de grandes eslóganes, sino de algo mucho más terrenal: contabilidad, gestión y, sobre todo, una apuesta psicológica muy concreta. A ver, todo el plan del PP arranca de una premisa muy clara: que la sensación de bonanza económica que se percibe es en realidad un espejismo. Así que su misión, o al menos la que se han marcado, es pinchar esa burbuja y poner sobre la mesa los datos puros y duros de la economía real. Vamos, la que de verdad afecta al bolsillo de la gente cada día. Claro, la pregunta es, ¿cómo se traduce esa idea de traer la realidad a un plan concreto para ganar unas elecciones? Pues bien, la hoja de ruta es muy metódica y, como veremos, ataca en varios frentes a la vez. Internamente, parece que lo llaman la Operación Gestión Adulta. Y ya el nombre, la verdad, es toda una declaración de intenciones. Se quieren posicionar como los gestores serios, los adultos en la habitación, por así decirlo, frente a lo que ellos describen como, un periodo de mucho ruido ideológico y fuegos artificiales en la política. Y esta operación, esta estrategia, se basa en 4 pilares clave que vamos a ir viendo uno por uno. Primero, el laberinto económico. Después, el reseteo institucional. En tercer lugar, un pacto generacional. Y para terminar, la batalla electoral final, la matemática pura y dura. Pues venga, empezamos por el que es sin duda el corazón de toda la estrategia. La idea del Partido Popular es cambiar el foco del debate. Quieren que se deje de hablar de las grandes cifras macroeconómicas, las que suele presentar el gobierno, y que la conversación se centre en la cuenta bancaria de las familias a final de mes. Así de simple. Y para explicar su punto de vista usan una metáfora bastante potente, una metáfora médica. Dicen que la economía española está dopada. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que, según su análisis, el crecimiento se basa en una especie de esteroides, es decir, en un gasto público altísimo financiado con deuda. Y claro, argumentan que eso, que no es sostenible a largo plazo. Aquí está, yo creo, la clave de todo su diagnóstico económico. El concepto de la ilusión monetaria. ¿Qué es? Pues esa sensación de que, aunque una persona gane más euros que hace unos años, puede comprar menos cosas. Es decir, que tu poder de compra real ha bajado por la inflación. Es lo que ellos llaman un empobrecimiento silencioso, y es justo lo que quieren poner en el centro del debate. Y para combatir esa ilusión monetaria, su herramienta principal, su gran propuesta, es lo que se conoce como deflactar el IRPF. Lo explican con una analogía que se entiende muy bien, la de la escalera mecánica descendente. Imagina que te suben el sueldo justo lo mismo que ha subido la inflación. En teoría, te quedas igual, ¿no? Pues no. Para Hacienda, como ganas más nominalmente, saltas de tramo y pagas más impuestos. Es como si intentaras subir por una escalera mecánica que va hacia abajo. Nunca avanzas. Entonces, ¿qué es lo que proponen concretamente? Pues ajustar esos tramos del IRPF a la inflación para que no ocurra lo de la escalera mecánica. Y ponen el foco sobre todo en las rentas por debajo de los 40.000 euros. Su objetivo, como se puede ver, es transformar lo que ellos llaman un impuesto silencioso en un sistema que, según su criterio, sea fiscalmente más justo cuando los precios suben. Vamos, que resumiendo mucho, el gran titular de su programa económico es una promesa muy directa y muy potente, una rebaja fiscal masiva para las clases medias y trabajadoras, algo que dicen se notaría directamente en la nómina de cada mes. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica, porque esta promesa choca con un muro, y ese muro se llama Bruselas. Las reglas fiscales europeas son muy estrictas y exigen que España baje su déficit público al 1,7% para 2027. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible bajar impuestos masivamente y a la vez recortar el déficit? Parece un círculo imposible de cuadrar. Bueno, pues el PP plantea 2 caminos para intentar resolver este rompecabezas. El primero es más teórico. Se basa en la idea de la curva de Laffer, que básicamente dice que si bajas los impuestos, la economía se activa tanto que al final acabas recaudando lo mismo o incluso más. El segundo camino es mucho más concreto. Meter la tijera en lo que ellos definen como el gasto político superfluo o la grasa del Estado. Y a esta segunda vía le han puesto un nombre muy gráfico: la operación bikini de la administración. La medida más llamativa, la que saldría en todos los titulares, es reducir el número de ministerios, de los 22 actuales a 15. Si bien el ahorro económico real de esto no es tan grande, el impacto simbólico es tremendo. La clave de verdad, según ellos, estaría en una auditoría a fondo de todo el gasto público, para encontrar y eliminar lo que consideran despilfarro. Venga, pasamos al segundo gran pilar de la estrategia. Si el primero, la economía, iba directo al bolsillo, este va, por así decirlo, al alma del sistema. Se enfoca en lo que el PP diagnostica como una fatiga democrática, y su promesa es una regeneración profunda de las instituciones del Estado. Aquí la palabra clave, la que vamos a oír sin parar, es despolitización.
Y su propuesta no es solo cambiar a las personas que están al frente de los organismos públicos, sino cambiar las reglas del juego. Cambiar las leyes para que, según su argumento, ningún partido pueda volver a ocupar políticamente instituciones que deberían ser totalmente neutrales. Y esto se traduce en medidas muy concretas. Por ejemplo, una cuarentena estricta de 2 años para los jueces que se meten en política, para que no puedan volver a su puesto de juez de un día para otro. También que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que recomienda Europa. Y por último, profesionalizar la dirección de organismos clave como el CIS, RTV o la Agencia EFE. Vamos con el tercer pilar, el pacto generacional. Aquí la estrategia es muy interesante, es como una maniobra de pinza. ¿Por qué? Porque tienen una oferta muy clara y muy diferenciada para los dos grandes bloques demográficos del país. Por un lado, los abuelos, los pensionistas, y por otro, los nietos, los jóvenes. La oferta es doble. A los mayores se les promete, sobre todo, estabilidad. El mensaje es, las pensiones se van a seguir revalorizando, y la garantía para ello no será la deuda, sino la creación de empleo. Y a los jóvenes el mensaje es otro, propiedad. El foco absoluto de su política para la juventud es el acceso a la vivienda. Y este plan para la vivienda juvenil se apoya en 3 patas. La primera, y la más importante económicamente, es que el Estado ofrezca avales para cubrir hasta el 20% del valor de la casa, que es la parte de la entrada que muchos jóvenes no pueden pagar. La segunda es una ley antiocupa que permita desalojos en 24 horas, con la idea de dar más seguridad a los propietarios y que así pongan más pisos en alquiler. Y la tercera pata son soluciones más creativas, como un plan intergeneracional para conectar a jóvenes que buscan casa con personas mayores que viven solas. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al último punto, a la batalla electoral final. Es decir, cómo se traduce todo este plan de gestión, de economía y de pactos sociales en votos y en escaños. Aquí la clave está en 2 cosas, su poder territorial y sobre todo la complejísima relación con Vox. Y aquí hay una cifra que es absolutamente clave, un número mágico, el 15%. ¿Por qué? Por la ley electoral. En las provincias más pequeñas, las que reparten pocos escaños, si Vox supera ese 15% de los votos, casi siempre consigue un diputado. Y ese diputado normalmente se lo quita al PP. En cambio, si se queda por debajo, todos esos votos no sirven para nada. Así que gran parte de la estrategia electoral del PP pasa por intentar que Vox no llegue a ese umbral en esas provincias. Esto nos deja con 3 escenarios posibles para el PP en 2027. El primero sería el escenario soñado, pero también el más difícil, la mayoría absoluta. El segundo, que es el que de verdad buscan, sería un gobierno en solitario, aunque tuvieran que buscar apoyos puntuales, un poco como el modelo de Andalucía. Y el tercer escenario, el que quieren evitar a toda costa, es tener que formar un gobierno de coalición y sentar a ministros de Vox en su consejo. Al final, si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, toda esta estrategia es una apuesta al agotamiento del votante. La tesis del PP es que después de una década de crisis, de sobresaltos, de polarización, una gran parte de la ciudadanía lo que quiere es tranquilidad, previsibilidad, un poco, por así decirlo, de aburrimiento administrativo. Esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire. En una era de política tan emocional, tan polarizada, tan de redes sociales, ¿es suficiente una oferta de paz administrativa para ganar unas elecciones? ¿Puede la gestión pura y dura imponerse al ruido? Pues bueno, para saber la respuesta habrá que esperar a 2027. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.